Incluso a través de la Organización de las Naciones Unidas con sus organismos filiales, pues han hecho precisamente que paulatinamente los países adopten un catálogo más estandarizado y sobre todo que le adicionen algo que hace unos años nos dijeron que hiciéramos, números a las cuentas y claves que en un momento dado sirvan para que los diferentes países salen rápidamente la información y puedan no nada más analizarla ellos, sino compartirla con otros países cuando es necesario. Así es que, aunque no son exactamente iguales, la verdad es que las normas de información financiera que nos aplican aquí son muy parecidas a las que se usan a nivel internacional. Y normalmente en la estructura que ya está preacordada de presentación de los estados financieros, si nosotros tomamos los estados financieros de un país o de una empresa de otro país, los vamos a entender, porque a final de cuentas la estructura es la misma y lo que analizamos son cantidades y los números son el idioma universal. Ese se utiliza en toda la tierra. Y bueno, pues de pronto sí, seguramente los nombres de las cuentas vendrán en el idioma de cada quien, pero pues eso no es tan complicado o de traducirlo o de ya conocer. Pero entonces todo lo que hagamos en nuestra información de la contabilidad ya tiene una serie de recomendaciones y de formación igual a nivel internacional. Por lo mismo sucede con nuestros reportes de diario, con el mayor, con lo que es los estados financieros. Así es que no se angustien de pronto si les toca ir a trabajar a otro país, van a poder interpretar bastante bien los estados financieros que hagan en otros lugares porque son muy parecidos a los nuestros. La contabilidad también es casi lo mismo. ¿Qué es lo que cambia significativamente? El ámbito fiscal. La imposición de los impuestos, obviamente, en cada lugar tienen reglas completamente diferentes. ¿Y qué estados financieros puede hacer? Yo les mencioné los básicos, estado de resultado y balance general, pero claro que puedo haber ser más. Otro que está resultando muy útil, sobre todo en épocas de crisis, en épocas de endeudamiento, es el estado de flujo de efectivo, que básicamente nos dice con qué contamos en efectivo para pagar nuestras deudas de corto plazo. Y también el estado de cambios en la situación financiera o contable. No es lo mismo que el balance. Esto es básicamente decirnos qué ha cambiado de ciertas cuentas de la empresa para que podamos, tomar decisiones. Y obviamente para que se conozca como que un poco más a fondo la información de la empresa. Cada uno de estos estados financieros se han hecho para un objetivo. En la medida que ustedes hagan más estados financieros, mayor comprensión tendrán de su organización o de su cliente y más fácilmente se va a poder entender si tiene problemas o no tiene problemas. Pero no solamente es suficiente tener los estados financieros, es muy importante. Pero lo más importante, además de tenerlos, es hacer el análisis del mismo. Y parte del análisis lo hacemos utilizando varios estados financieros. Pero la parte más importante es revisando las relaciones que hay entre las diferentes cuentas, las relaciones que hay entre los diferentes periodos y utilizando técnicas de análisis, que entre ellas una de las más comunes es la de elaboración de razones financieras. Pero el método comparativo, las tendencias, porcentajes integrales, entre otros muchos, pues son también interesantes herramientas financieras para hacer el análisis y la interpretación de esta información. Todo esto también es muy importantísimo que nosotros lo conozcamos, sobre todo si tenemos negocios propios, porque debemos de saber sacar de esos estados financieros la información que es importante y en su caso tomar las decisiones pertinentes cuando tengamos esa información. Pero como les decía, es otro tema bastante amplio que los invitaré ya más adelante si quieren aprender precisamente el análisis y la interpretación de pues los estados financieros que tenemos actualmente.
Pero lo que sí es de todos los días y que se usa muy rápidamente y que pues sabiendo utilizar los sistemas prácticamente sale en automático, nada más es que elijamos el formato de reporte correspondiente, pues son el balance general y el estado de resultados. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? Pues es importante que lo sepamos. El balance general es importante para darnos así como que la apariencia completa de la empresa en un solo documento, pero sobre todo el conocimiento, no de los resultados que está teniendo ahorita, sino de la evolución que ha hecho desde que ingresa o desde que inicia. Porque en el balance general se hace la acumulación de los resultados de diferentes periodos. En el balance general también, que también es llamado estado de situación financiera, se permite ver pues cómo está compuesta la empresa, qué activos tiene, qué pasivos tiene y cuánto realmente es de los socios. Es decir, permite ver la estructura completa de una organización y se integra precisamente por una serie de rubros que son como que grandes grupos de resultados de información contable. Recuerden que analizamos que teníamos precisamente una serie de divisiones en las cuentas y que cada cuenta de alguna manera nos daba cierta cantidad de información. Bueno, pues precisamente por eso se agrupan una serie de cuentas, por ejemplo, en el apartado que se llama activos, que no son más que los bienes o derechos del contribuyente. Lo que es pasivo, que no son más que las deudas del contribuyente, y lo que es capital, que es el recurso propio. De pronto, dentro del activo tenemos activo circulante, que lo estamos utilizando todos los días. Suele incluirse clientes. Y tenemos, obviamente, también los activos fijos, desde los inmuebles, los bienes que podemos tocar, los automóviles, etcétera. Todo eso son, pues, bienes del contribuyente que van a formar parte de los activos fijos, que son una parte interesante porque el uso de los activos fijos los va desgastando y nos va dando deducciones. Y por último, pues la última partida que vamos a ver en el balance, que puede sacarse por diferencia del activo menos el pasivo, es precisamente el valor del capital o del patrimonio. Hablamos de patrimonio cuando hablamos de sociedades, asociaciones civiles, y hablamos de capital contable normalmente cuando estamos ante presencia de personas mercantiles. Las personas físicas también tienen capital contable. Y en un momento dado se puede integrar incluso por las actividades de varios tipos. Sin embargo, normalmente los estados financieros es común que se hagan más en las actividades empresariales, tanto de personas morales como de personas físicas. Sin embargo, nosotros hasta dentro de nuestro hogar, en una cuestión privada, podemos hacer un balance y podemos hacer un estado de resultados. ¿Cuándo es que tienen que hacer el balance? Mínimo al fin de año y se va a utilizar para la declaración anual y se va a utilizar también para una serie de informes que vamos a tener que presentar a través de acta de asamblea. El comisario, por ejemplo, tendría que presentar pues, los comentarios sobre los estados financieros, entre ellos el balance. Pero también se elaboran cuando nos lo solicitan para un crédito, cuando nos lo solicita alguna autoridad, y es completamente válido que hagamos estados financieros del año completo o que lo hagamos del periodo que nos pidan. Aquí depende la necesidad de información que se haga. ¿Y cómo acomodamos esas cuentas que forman cada grupo? Pues primero van los activos normales o circulantes, los que estamos utilizando todo el tiempo. Luego van los activos fijos, que son aquellos bienes que compramos para usar, no para venderlos. Vienen entre ellos el equipo de transporte, el mobiliario equipo, los inmuebles, entre otros muchos. Estos son los que tienen la característica de depreciarse
una cantidad, una porción cada periodo por cada ejercicio. Y se utiliza a veces otros activos o activos diferidos y son pues todos los que no se incluyeron en ese grupo. Es muy común que se ponen todos los pagos por anticipados. Así es que seamos cuidadosos porque puede haber pues obviamente una mezcla de unos activos con otros. Y me van a decir, ¿eso qué pasa? Bueno, para resultados finales no pasa nada. Para el análisis financiero que yo les comento, sí, porque va a requerir tener bien determinados los activos que son de cada categoría, pues para inferir los resultados. El balance general tiene pues partidas como son impuestos por pagar, que también se ponen dentro de los pasivos. Y normalmente una empresa que no tiene pasivos es una empresa que no le creemos mucho, porque de alguna manera todo el mundo se endeuda de alguna forma. Incluso, pues los propios impuestos de que se determinan de un mes a otro se quedan en pasivo, en impuesto por pagar, en IVA por pagar y por pagar, pero podrían en un momento dado, pues, estarse pagando al mismo tiempo, pues no exactamente, podrían tenerse saldos a favor y por lo tanto no se generarían las cantidades a pagar. Pero pues no es posible prácticamente que una empresa no tenga nada de erogaciones, nada de pasivos, perdón, porque normalmente algo le debemos al fisco, algo le debemos a los trabajadores, algo le debemos a los socios. Así es que cuidado, porque debemos de tener bien etiquetado en diferentes cuentas cada situación, pues para ver en un momento dado qué es lo que tengo de riesgo o qué es lo que me está funcionando. Y a final de cuentas, lo que realmente tiene la empresa es la diferencia entre el total de activos y el total de pasivos. Y pues es muy importante que vayamos haciendo ese análisis porque cuando empieza a haber problemáticas, sobre todo de que la empresa no le alcanza el dinero, de que hay faltantes de inventario, la primera pregunta es, ¿qué pasa? ¿Y podemos responderle a la empresa qué pasa? Normalmente no, porque no hacemos el análisis financiero. Es más, ni sacamos estados financieros, qué flojera. Bueno, si los estuviéramos haciendo a mano, todos los concentrados de la contabilidad, pues tal vez se vale que nos dé un poco de flojera. Pero cuando tenemos sistemas de cómputo, no es flojera, es no estar haciendo bien nuestro trabajo y no estar tomando las decisiones correctas, no tener empatía con la empresa. Entonces, desde luego que es muy importante hacer ese análisis. Ya de por sí, por ejemplo, el balance general, que ya dijimos que tiene activo, pasivo, capital, pues les está diciendo, si lo analizan, si tiene la empresa efectivo para pagar sus deudas o no tiene. Les sirve también en un momento dado a programar mejor, porque ahí se van a dar cuenta si se equivocaron y tienen un inventario muy grande y no tienen liquidez, por ejemplo. Les va a permitir también, pues, controlar, a final de cuentas, o primero detectar y luego controlar, pues, que se esté dando crédito en demasía y no se esté recuperando. Entre otros muchos puntos que nos pueden, pues, servir precisamente los estados financieros. Una empresa que no saque estados financieros es muy probable que no sepa bien hacia dónde va o que se quede en el camino porque no ha hecho más probablemente por resolver sus problemas y obviamente no conoce lo que está pues generándose de resultados de la empresa. Cuando nosotros hablamos de estados financieros básicos, les decía que hablábamos de una mancuernita, el balance general y el estado de resultados. El estado de resultados no nos muestra la posición de la empresa en forma directa, pero desde luego que es un elemento importante porque nos permite saber si la empresa está ganando o está perdiendo en el momento en que se cierre el periodo y podamos hacer los estados financieros. ¿Qué significa entonces? Que el estado de resultados es un estado muy valioso porque nos dice nada menos
cómo está